Bueno, muy buenas tardes chicos y chicas, espero que estén muy bien. Estamos en la sesión del 11 de abril del 2023 y eventualmente estamos en la semana 9. Y bueno, el día de hoy, como lo ven ahí, Nela nos va a hablar sobre la historia y algunas, ¿cómo se llama? Descripciones históricas sobre lo que es el tema de geometría analítica. Entonces, Nela, adelante, es suya la Ok, bueno, batuta, gracias, profe. un gusto. Ok, bueno, como lo mencionó el profe, mi nombre es Mariana La Chinchilla y yo les voy a hablar hoy sobre lo que es la geometría analítica. Bueno, para comenzar, vamos a ir viendo un poco lo que son las bases para el desarrollo de la geometría analítica. Con esto me refiero a más que todo lo que hemos estado viendo a lo largo del curso y que va a ser como una parte fundamental para poder hacer el desarrollo o hacer los fundamentos de lo que viene siendo hoy en día la geometría analítica. Entonces, bueno, para eso primero vamos a hablar un poco de la antigüedad o de lo que hemos venido viendo anteriormente en el curso, como ya los compañeros lo expusieron o tal vez lo hemos visto en las lecturas que nos deja el profe. Nada más voy a mencionarlo por encimita, pero es muy importante que para la parte de geometría analítica nosotros tengamos muy en mente lo que es la geometría clásica o euclidiana, pero no tener solamente en mente lo que es Euclides, porque él no fue el único geómetra de este periodo. También lo fue lo que Apolonio de Perga, que más o menos vivió entre 262 y al 190 antes de Cristo. Y él lo que hizo fue hacer una obra que contemplaba lo que eran las secciones cónicas. Entonces, tanto la geometría clásica y los aportes de Apolonio nos van a servir o van a ser de gran relevancia o bases importantes para lo que es el origen de la geometría analítica. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que son los aportes en el álgebra, específicamente lo que son el álgebra de Diofanto, que él escribió una obra llamada La Aritmética, donde ahí se fundaron las primeras notaciones algebraicas y más tarde el álgebra hindú, que viene a constituir en buena medida lo que es el origen o la gestación de un álgebra simbólica. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta para que veamos cómo va a servir o nos va a dar ese camino para la creación de la geometría analítica. Y también recordar que en lo que respecta a la geometría clásica, ahí se basaba mucho también en lo que eran las construcciones, ¿verdad? Con regla y compás. Entonces, vamos a empezar hablando como de algunos personajes importantes para la historia de la geometría analítica. El primero de ellos es la persona que viene acá, que es un francés, y su traducción al español, su nombre es Vieta. Entonces lo vamos a mencionar como Vieta y es la persona que tenemos acá al lado derecho de la presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito a cargo de él. Técnicamente de su vida no se sabe mucho. De hecho, de su vida privada, lo único que se sabe es que él era un abogado de profesión, pero en sus tiempos libres y como un hobby hacía trabajos en matemática. Y también él era como el primero en el que hizo una utilización sistemática de letras para poder representar incógnitas, potencias y coeficientes. Además, él llegó a usar el álgebra como instrumento para hacer geometría. Entonces, por eso es que es muy importante para la historia, porque es la primera persona que llega a hacer como esta relación entre lo que es el álgebra y la geometría. Pero eh, él lo que hacía es que le daba a esta un valor autónomo o un valor propio. Y además, también tenemos que tener en consideración que él no llegó a usar coordenadas. Y aunque interpretara el álgebra como instrumento para la geometría, como les dije, le daba un valor autónomo y él lo que hacía también era seguir el método operatorio que había descrito Diofanto. Entonces, para ver un ejemplo de esto que acabo de mencionar, por ejemplo, para él la expresión x al cuadrado tenía un significado de área. O sea, en otras palabras, iba a tener como un significado o la idea de lo que es un elemento geométrico.
Entonces, como podemos ver, Vieta es como la primera persona que llega a hacer esa relación entre el álgebra y la geometría, pero no usó ni siquiera coordenadas y le daba un valor autónomo. Entonces, dio como los primeros avances, pero quedó ahí, no fue más allá. Ya vamos a ver cuáles personas sí fueron más allá. Pero antes de eso, vamos a hacer la actividad 1. Esta actividad va a ser la siguiente. La idea es que la realicemos en parejas. Ya les voy a pasar el link acá por el chat. Es un documento en Genially. Entonces, la idea de lo que vamos a hacer es, ya les voy a enseñar por aquí, es lo siguiente. Nos va a aparecer esto que tenemos acá, que es un juego llamado Batalla Naval. No sé si todos los conocen, pero si hay alguien que no, entonces voy a explicarles un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer, igual les voy a explicar reglas, pero si ven acá, aquí dicen reglas del juego, y en este botoncito, si le damos, van a salir las reglas que son muy pocas y un video explicativo, por aquello que después no la recuerden. Pero bueno, la idea es que como vamos a estar en parejas, cada persona va a tener en su computadora este link y va a poder acomodar sus barcos donde guste, ¿verdad? Y es muy importante que ninguno comparta pantalla porque si no le hace como spoiler de las respuestas a su oponente. Entonces, la idea es que vamos a ponernos por acá y ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá tenemos un lapicito. Entonces, digamos que yo esté jugando contra David. Entonces yo le digo a David que voy a querer tirar un misil en la casilla A1. Y si entonces él me va a decir, ok, en la casilla A1 yo sí tengo una parte del barco. Entonces yo marco en la parte donde dice barcos del oponente con una X. Y la X para mí va a representar que efectivamente el misil cayó en un barco. Pero ya si, por ejemplo, yo le digo, no sé, la casilla D3 y en el D3 no hay barco, el misil cae al mar, yo lo voy a representar con un círculo. Y entonces esta idea me va a ir a mí guiando ¿para qué? Para poder encontrar la posición de los barcos de mi oponente. Ahora, más bien si David llega y me pregunta, bueno, me da una casilla a mí y me dice, por ejemplo, la casilla B5, yo digo, ok, en esta casilla no hay barco, cae al mar. Entonces le digo a él para que él lo marque en esta parte de acá y a su vez yo lo marco acá también para llevar un control de qué casillas ha dicho mi oponente. Y en el mismo caso, si por ejemplo me dice As4, marco un X, sabiendo que ya él descubrió esta sección del barco. Entonces, técnicamente esta es la idea, que ustedes tengan, jueguen un ratito esto y que tengan en mente la siguiente pregunta, que es que qué relación tiene este juego con la geometría analítica. Entonces, después de realizar el juego, vamos a venir a ver qué opinan respecto a esta pregunta, ya que han manejado un poco el juego y saben la idea, y para ver qué es lo que sigue en la presentación. Entonces, bueno, el link ya lo mandé al chat, pero creo que Michelle se conectó. Michelle, no sé si lo tenés o te lo vuelvo a enviar. No, no lo tengo, Nela. Bueno, ya te lo envío. Ok, ahí estaría. Es ese de ahí. Entonces, si gustan, ya pueden ir yéndose a lo que son las salas. Perdón, Ajá, ya llegó José, ya no. Este, de no, profe, no, si lo quiere, hago, lo hago aleatorio. sí, como gustes, no hay Bueno, problema. entonces vamos a hacer 7, vamos a asignar los participantes. ¿Alguien ya se fue? Aprovechemos. Ok, ok, Este, perfecto, Profe, hasta el era yo. momento. Siempre era fui yo. usted. Siempre fue usted. Siempre estuve y siempre estaré. Qué mío. Bueno, entonces vamos a asignarlos, dice, let participar, vamos a asignarlos automáticamente. No la voy a incluir a usted, Nela.
Ok. Y vamos a ver cómo nos va. Que juegue aquí todos contra todos. Por si eso es lo que usted quería, Nela. No, profe, ¿cómo se le ocurre? Mire, qué desgraciado. Nela. Ok, ya tengo aquí. Déjenme aquí un toque, chiquillos, para hacer un movimiento. Un movimiento, porque esta cosa me los asignó automáticamente. Entonces, déjenme ver. Muy bien, Cristian, José, Ignacio. Ajá, ajá. Muy bien. Y no. Entonces, si no, yo juego con alguien que va a quedar solo. Entonces, hagámosle. Sí, profe, eso le iba a decir que si no, cualquier cosa juegue con alguien. Ahí. Listo. Ok, Fueron perfecto. asignados. Y Nela, usted ahí quedó solita. Sí, sí, ahorita entonces me estoy pasando para ver cómo van, para dar un ratito y ya luego seguimos con la presentación. Perfecto. Voy a pausar y cualquier cosa, entonces, los dejamos que jueguen un rato. Entonces, Ok. muy bien, perfecto. Vamos a pausar la grabación. Ok, bueno, vamos a continuar ya que hicimos la actividad. Bueno, no sé si alguno no había jugado Battleship o todos lo conocían. Yo ya lo Yo lo, conocía y de hecho Sí, creo yo lo que conocí. en ok, una ok. semana de la carrera virtual lo habíamos propuesto para hacer una competencia. Ah, ok, ok, perfecto. De hecho, es usual como en el curso en el módulo de juegos matemáticos, bueno, para el que los llevaron, ahí también se hace el análisis de muchos juegos y por lo general siempre aparece ese por ahí. Bueno, lo otro que quería ver con este juego es que ustedes me contaron un poco como qué relación le pudieron ver con la geometría analítica. No sé, alguno o están escribiendo por el chat. Creo que Michelle ahí tenía una idea también. Ahí todo el mundo puso que sistemas de coordenadas. Ah, sí, sí, gracias, David. Sí, de hecho, los sistemas de coordenadas. De hecho, siento que es como muy útil el juego para empezar a ver este tema en secundaria. Ya saliéndonos con un poco de parte de la historia, pero siento que es como muy, muy importante este, ver esta relación. Y de hecho, quería que viéramos como la importancia que tiene este juego con el sistema de coordenadas, porque vamos a ver que las coordenadas van a ser una parte fundamental para lo que es la creación de la geometría analítica. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Primero, hay que mencionar que ya habían algunas personas, algunos matemáticos que habían utilizado el equivalente de un sistema de coordenadas, y ellos fueron Menegmo, Apolonio y Pappus, pero dejaron de lado o carecieron el álgebra simbólica para hacer una evolución, que ya vamos a ver cuál es esa evolución. Y como ya habíamos mencionado, pues Vieta más bien por su parte no usó coordenadas, pero sí dispuso del instrumento algorítmico del álgebra simbólica. Y vean que les estoy mencionando como si usaron coordenadas y si no usaron álgebra simbólica. ¿Y por qué es que digo esto? Bueno, porque ya el momento en donde surgió la geometría analítica fue gracias a dos personas que ya las vamos a mencionar, que son Fermat y Descartes, y este surgimiento de la geometría analítica se dio cuando ellos hicieron o relacionaron estos ambos aspectos para lo que es el estudio de las curvas, específicamente, ¿verdad? Lo que es la introducción de las coordenadas y lo que es la mecánica operatoria del álgebra simbólica. Y esto en la aplicación a lugares definidos por una ecuación en dos incógnitas. Entonces, vean que la relación que tiene la geometría analítica es, bueno, la parte geométrica con la algebraica y también lo que son la utilización de las coordenadas. Entonces, vamos a hablar de estas dos grandes personas que son Fermat y Descartes, que se le dicen que son como los precursores de la geometría analítica. Vamos a empezar por Pierre de Fermat, em, que bueno, Fermat está más que todo como situado en lo que es el siglo XVII. Vamos a ver un poquito de la vida de él, que lo primero fue, bueno, que nació en esta ciudad de acá, que no sé mencionarlo, pero es de Francia, en Toulouse. 1601 y murió en Castres en 1665. Además, al igual que Vieta, él era
un abogado y que también en lo que eran los tiempos libres los dedicaba a las matemáticas. Y otra cosa importante es que a él se le considera el mejor matemático francés del siglo XVII. ¿Y esto por qué? Bueno, porque él sostuvo correspondencia con los matemáticos más importantes de su época e influyó en las investigaciones, en sus investigaciones, y además contribuyó a diversas ramas de las matemáticas. De hecho, bueno, en la licenciatura hay un curso que se llama Teoría de Números, y de hecho Fermat es una persona muy importante para lo que son los temas de este curso, los temas de la teoría de números. Entonces, aparte de eso, también contribuyó la geometría analítica, que sería en lo que nos vamos a centrar porque es lo que respecta a la exposición. Ahora, es muy importante mencionar que él va a ser la primera persona que llegó a describir las coordenadas. Y a lo largo de su vida, ya en 1620, él no había todavía empezado a hacer sus propios libros, pero lo que hizo en 1620 fue iniciar más bien con la restauración de un libro que se perdió de Apolonio, que se llama Lugares Planos, y se ayudó con las referencias que había en la colección matemática de Papus y con algunas ideas de Vieta. Que recordemos que Vieta fue como el primero, ¿verdad?, que hizo esa relación del álgebra y de la geometría. Ahora, ya en 1629, más adelante en la historia, ya él empezó a realizar sus propias investigaciones, pero es importante que estas no se publicaron hasta después de su muerte. Y de hecho, esto sucedió así porque en esos tiempos a Galileo Galilei lo arrestaban mucho, lo capturaban por sus publicaciones. Entonces él tenía temor de publicar las suyas, por eso se las guardó y ya años después de su muerte fue cuando las publicaron con el nombre de Introducción a los locis planos y sólidos. De hecho, les marqué esa palabra en negro para decirles que, bueno, la traducción ahora a los días de hoy al español es la del lugar geométrico. O sea, en otras palabras, el libro se vendría llamando Introducción a los lugares geométricos planos y sólidos. Y por último, este, Fermat, digamos, en esta misma obra, considera primero las ecuaciones y gracias a las ecuaciones llega a estudiar lo que es el lugar geométrico correspondiente a las mismas. Y también es muy importante mencionar que él se guió más que todo con lo que son las coordenadas rectangulares. No siempre, pero generalmente utilizó las coordenadas rectangulares. Y algo muy importante también es que no usó el eje Y explícitamente ni las coordenadas negativas. Y bueno, esto sería en el caso de Fermat. Ahora vamos a ver el caso de René Descartes, que es el que tenemos igual acá a la derecha, y vamos a hablar un poco sobre las contribuciones que hizo él también a la geometría analítica. Entonces, bueno, lo primero es que nació en 1596 en Tours, Francia, y murió en 1650 en Suecia de una pulmonía. De hecho, leí en uno de los libros que consulté la bibliografía, la materia, que no sé, no saben qué tan cierto es esto, pero se dice que, bueno, él era una persona que siempre se levantaba tarde, como a las 11. Y la reina de Suecia le dijo que si podía ir a vivir allá para que le diera clases de matemática. Pero por el contrario, más bien la reina era muy madrugadora. Entonces ella quería que le diera clases temprano. Y una combinación entre estar levantándose temprano siempre, que era algo que no acostumbraba, y los fríos que hacían en esa época, pues terminaron convirtiéndose en una pulmonía, ¿verdad? Que hizo que esa pulmonía pues terminara con su vida. Y bueno, la vida de él se basó como en tres momentos. Lo primero es que a los 21 años él ingresó al ejército. Años después ya llegó y renunció por completo a lo que era exactamente moraleja, no levantarse temprano. Renunció a lo que era su vida militar y se dedicó varios años a qué? A viajar. De hecho, conoció varios países, como lo es Alemania, Dinamarca, Holanda, Suiza e Italia.
Y posterior a esto, ya llegó y se dedicó a lo que es la filosofía y la matemática. Gracias a ese tiempo que se dedicó a la filosofía y a la matemática, escribió 5 libros. Estos 5 libros no les voy a decir el nombre porque no sé muy bien cómo se pronuncian, pero bueno, el primero de ellos es en 1628, que es el que tenemos por acá. El siguiente es el que tenemos por acá, que fue en 1634. El tercero en 1644. El cuarto en 1650. Y por último, el quinto en 1637, que es el famoso discurso del método, que bueno, al llevar lo que se llama geometría analítica, lo debemos haber conocido, ¿verdad? Entonces, vamos a centrarnos en este discurso del método, que de hecho se nos menciona que lo que tiene son 3 apéndices o 3 secciones, que son las 3 que tenemos acá. Pero nos vamos a concentrar en la última, en la parte de la geometría. ¿Por qué? Porque, bueno, esta sección se considera como el único texto de matemática escrito por Descartes y además se va a considerar como el primer tratado formal de geometría analítica. Entonces, esta sección, tras de que es como el primer tratado formal de geometría analítica, llega a ser un aporte fundamental para lo que es la revolución matemática y científica de la época, porque se va a hacer ese salto de ver al álgebra y a la geometría por aparte, ahora verlas combinadas y ayudándose una entre sí, por decirlo así. Entonces va a causar como un aporte fundamental a la época, una revolución fundamental. Y además, él tenía un pensamiento que en las construcciones que se venían haciendo con la geometría clásica, generaba un exceso innecesario de figuras. Y entonces él lo que quería era eliminar eso, o sea, tratar de reducirlas. Y complementariamente también quería ofrecer un significado al álgebra usando la interpretación geométrica. Entonces ya íbamos a hacer este cambio, ya no se iba a tratar de qué, de la constructibilidad por regla y compás, sino que ya se iba a llegar y se iba a hacer esa revolución y se iba a redefinir lo que era una curva. O sea, la iban a redefinir como aquella que iba a poseer una ecuación algebraica. Y entonces esto iba a permitir que, pues, clasificar, organizar y resolver de manera general múltiples asuntos que sin el álgebra no podrían existir o no podrían ser colocados de la misma manera o reconocidos como pertenecientes a una clase. Y es muy importante también mencionar que la notación moderna, la que se utiliza ahora de coordenadas, dio fruto gracias a la obra de Descartes, o sea, al discurso del método. Bueno, y ahora como ya vimos las grandes personas importantes para la génesis de lo que es la geometría analítica, vamos a ver ahora unas conclusiones. La primera de ellas es que se le suele atribuir el descubrimiento de la geometría analítica a Descartes y no a Fermat, aunque hayamos visto anteriormente que Fermat escribió con anterioridad sus aportes a la matemática. Y esto sucede ¿por qué? Bueno, pues técnicamente sucede por el año de publicación de sus obras. Porque como les dije, bueno, Descartes la publica en 1637. En ese año publica el discurso del método, mientras que, como habíamos mencionado, Fermat las va a publicar posteriormente o años después que Descartes y después de él haber muerto. Por lo que les mencioné de ese temor que tenía por los arrestos contra Galileo Galilei y con el miedo de que a él mismo también le pasara. Pero además, digamos, de esta ventaja temporal en lo que quiere decir las años de publicación, hay que mencionar también que lo que respecta a los matemáticos posteriores, ellos se guiaron principalmente por la obra de Descartes y más que todo, o sobre todo,
con relación a la notación que él utilizaba en esta sección del discurso del método. Y además, tanto Fermat como Descartes demostraron que cada una de estas áreas, tanto la geometría como el álgebra, pueden convertirse en la otra utilizando coordenadas. Entonces vean la importancia que tienen las coordenadas en lo que es la geometría analítica. Y bueno, ahora sí, ya por último, vamos a ver como unas pequeñas diferencias entre Fermat y Descartes o las diferencias de lo que realizaron en su trabajo. Para eso, vamos a ver la primera. Y la primera lo que nos dice es lo siguiente, que bueno, que Fermat lo que exponía en su método, exponía su método de una manera más didáctica y sistemática, y Descartes no lo hacía de esta manera. Además, centrándonos en la parte de coordenadas, recordemos que Fermat usaba generalmente lo que eran las coordenadas rectangulares, pero por su parte, Descartes usaba más lo que eran las coordenadas oblicuas. Muy importante también que esto es no es tanto una diferencia, pero sí es algo que hay que remarcar, que es que ninguno de los dos, ni Descartes ni Fermat, usaron lo que eran las coordenadas negativas, solo con coordenadas positivas. Y aquí viene como la gran diferencia entre lo que es el trabajo de Fermat y el de Descartes. ¿Por qué? Bueno, porque Fermat lo que hizo fue emplear en su obra el álgebra que ya se tenía de Vieta para sus estudios. Y entonces, en los intentos que él hizo de poder recuperar el libro o la obra perdida de Apolonio, que era su idea, pues al intentar esto, terminó desarrollando lo que era la geometría analítica. Pero por su parte, Descartes más bien lo que hizo fue que concibió una notación propia, rica en símbolos y capaz de permitir desarrollos propios de la álgebra simbólica. Entonces, bueno, eso sería todo por parte de la presentación en cuanto a lo que es la historia. Y ahora para concluir la presentación, vamos a hacer otra actividad. La actividad técnicamente va a ser algunas, no preguntas, sino va a ser este ejemplo que tenemos acá. Ya les paso el link. Se llama palabra faltante. Entonces va a venir una oración y van a venir varias palabras arriba o a los costados y ustedes van a tener que determinar cuál es la palabra que completa la oración para que lo que dice ahí tenga, eh, tenga sentido. Entonces, bueno, aquí está, voy a ponerles un primer ejemplo. Vean que aquí me viene el espacio en blanco, las opciones que yo tengo para escoger y lo que me dice es, ok, fue la persona que no sabemos quién es, fue el primero en la utilización sistemática de letras para la representación de las incógnitas, potencias y coeficientes. Entonces, ya recordamos en la presentación y decimos, no sé, yo siento que es Papus. Entonces, con clic estripado podemos tomar el libro con el nombre y agregarlo en el espacio correspondiente. O si nos equivocamos, devolverlo y tomar cualquier otro. No hay problema. Y entonces vamos a ir haciendo eso con las 9 preguntas. Si hacemos esta, entonces le damos aquí esta flechita y nos va a tirar la segunda pregunta y así sucesivamente hasta completar las 9. Cuando hayamos respondido las 9, entonces nada más le damos a enviar respuestas y entonces ya me van a llegar a mí los resultados de cada uno. Y bueno, si quieren al final podemos ir viendo la respuesta de cada una de las preguntas porque me parece que no les va a tirar la solución, pero no estoy completamente segura. Entonces, si no, nada más vuelvo a compartir y las voy resolviendo acá para que veamos cómo les fue a cada uno. En esta siento que no es necesario como que nos pasemos a las salas. Podemos estar aquí cada uno respondiendo y cuando ya terminan, entonces me avisan para que vayamos viendo cómo nos fue en la presentación a cada uno. Y ya les paso el link de el juego por acá. Bueno, ahí está en el chat, ahora sí, el link.
Me dicen si por alguna razón no les sirve, pero ese link debería ya de mandarlos a la actividad y dejarla jugar. Entonces, si no, cualquier cosa me avisan. Ok, gracias Valerie por decirme que sí funciona. Entonces, empecémosla y siento que no duramos mucho resolviéndola, tal vez como unos 5 minutillos. Entonces, yo voy a ir resolviéndola acá también para luego enseñarle la respuesta de cada uno. Y aquí igual me puedo ir fijando como quién ya la respondió. Entonces, cualquier cosa, cuando ya estemos la mayoría, nada más vuelvo a compartir. Voy a poner en pausa ahí, Estimela. Sí, profe, está bien. Ok. Bueno, vamos ahora a ver los resultados de la actividad. Bueno, en primer lugar quedó David con la puntuación y con el tiempo que pues lo hizo bastante rápido en realidad. Este, mm, Luego quedó Dorin, que solamente falló una por ahí, y el profe Rayman que falló dos. Entonces, bueno, vamos a ver las respuestas. Eh, no estaba arreglado para los que dicen, nada que ver. Él respondió porque puso atención. No, no, mentira. Bueno, vamos a ver las respuestas. Bueno, la primera la opción correcta sería Vieta, que él fue el primero en la utilización sistemática de lo que era la representación con letras. La segunda, que es a Descartes, bueno, a la hora de Descartes, ¿verdad? Al discurso del método, a quien se le atribuye como la notación moderna. Ahí fue donde dio fruto, ¿verdad? La tercera, que decía que cuál era el mejor matemático francés, recordemos que era Fermat, porque fue el que ayudó a muchos matemáticos a darles ideas y además hizo sus propias aportaciones, tanto en como es, bueno, la teoría de números, geometría analítica y demás. En la cuarta, bueno, para Vieta, la expresión x cuadrado era, tenía el significado de área, como lo habíamos visto en el ejemplo. Y en esta que nos decía que a quién se le atribuía el descubrimiento de la geometría analítica, era recordar que era a Descartes y no a Fermat por el año de publicación y además porque a los matemáticos después de él les parecía muy importante la notación nueva que él creó. Acá, bueno, aquí se me fue, no sé por qué no aparecieron las otras opciones, pero era nada más ver cuál iba de primera y segunda, así que esa era la mantequilla. Este, Luego en esta acá que quién era la persona que describió las coordenadas por primera vez, que fue en el caso de Fermat. Recordamos que Pappus más bien era como de los primeros que utilizó algo similar a lo que era un sistema de coordenadas. Y en este caso, que era lo que les mencionaba, que era una persona que usó un equivalente a un sistema de coordenadas, en este caso sería Apolonio, porque recordemos que más bien Vieta lo había dejado como de lado. Y por último, era que a qué obra se le consideraba el primer tratado formal de geometría analítica. Si eran a los aportes de Vieta, al libro de Fermat, que es lo que tenemos acá, o si era el discurso del método, que efectivamente, bueno, era el discurso del método. Y bueno, esas serían las respuestas a la actividad y con eso concluiríamos la exposición de la geometría analítica. Espero que todo les haya quedado muy claro y eso sería entonces de mi parte. Muchas gracias. Bueno, Nela, felicitarte, estaba muy bonita la actividad de los barcos. Yo le estaba diciendo a Estela, después de que le gané, que estaba feliz. Bien, bien, profe, qué dicha. Sí, no, no. Nada más hacerte una pregunta. Si la tienes a bien, perfecto. Si no, pues no Ajá. hay ningún problema. Igual, vos lo mencionaste, pero no lo dijiste con esas palabras. Usualmente uno en geometría analítica, y tal vez para los que dieron el curso, igual para vos, tal vez, no sé si el profe les comentó sobre cuáles eran los dos problemas fundamentales de la geometría analítica. Entonces, no sé si los tienes a mano.
Eh, la verdad no lo recuerdo, profe. Sí, Vos lo sí dijiste. leí, pero si lo dije, no. Es que leí uno de Papus, que de hecho Fermat y Descartes lo resolvieron de una manera muy ingeniosa, ya aplicando un poco lo que era la geometría analítica. Ujú, ujú. Pero de que mencionara para ver, voy a revisar. No, no, vos lo mencionaste, pero no lo dijiste en esas palabras. Ok, ok. Igual si alguno te quiere ayudar, pues genial, ¿verdad? Si lo recuerda. Oiga, David, ¿usted qué puso tanta atención? ¿Me vas a pagar el cantonés? Si no, no. Oiga, Nela, está Luego, grabando, habla, sí. Luego luego hablamos. hablamos. Y, Eso no me pucha. convence. ¿Cómo que no? Qué barbaridad, se van ahora. No, tranquilidad, si no lo sabes, no te preocupes, pero vos sí lo dijiste. Porque en este caso, cuando hablaste de Descartes, Descartes Ajá. decía que, decía que cuando tenía muchos dibujos, cuando decías que había Ah, muchos ok. gráficos, él se preocupaba Ujú, como por reducir, ¿verdad? Vos lo dijiste. ujú, sí, exactamente. Entonces, ese es uno de los problemas de la geometría analítica. Entonces, si yo tengo un dibujo, tengo una gráfica, tengo, como vos bien lo dijiste, es un locus, un lugar geométrico, entonces, ¿de qué manera nosotros podemos condensar esa figura, esas condiciones, bajo un esquema algebraico? Entonces, Ujú. ese es el primer problema fundamental de la geometría analítica. O dicho en otras palabras, le digo yo a los chiquillos es que curiosamente estoy dando analítica. Con razón, profe. Entonces uno lo maneja un poquito más, se acuerda un poco más. Entonces, si yo le doy una curva, a ustedes yo les doy una curva, entonces, ¿cuáles son las coordenadas cartesianas, en este sentido, que representan a dicha curva? ¿Verdad? Y la función como tal, una función que dependa pues de dos variables, eso es lo que nos interesa. Entonces, por ejemplo, si yo ofrezco un círculo, el círculo tiene radio de 2, entonces eso se traduce como a decir, ok, yo tengo un círculo que es el lugar geométrico de todos los puntos que distan de un único punto, ¿verdad? Que eso es lo que conocemos como el centro. Entonces, si el círculo tiene radio 2 y está centrado en el origen, pues es el cuento que uno le diste, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, ¿verdad? Igual a raíz de 2, perdón. Entonces, ese es el primer problema. Y vea que muchas veces se puede resolver, otras veces no, ¿verdad? Depende, ¿verdad? De artimañas y algunas condiciones que ustedes ya habrán visto. Y el segundo problema es lo contrario. Más bien, si yo tengo una expresión algebraica, entonces, ¿qué clase de lugar geométrico me representa esa expresión algebraica? Entonces, eso es bueno aclararlo y hacer la intervención porque vos lo dijiste, pero quería rescatarlo porque es parte de lo que en muchos de los libros de geometría analítica se comienza a rescatar luego del trabajo de esta. Pero bueno, hacerte esta intervención y esta aclaración no solo para vos, sino también para todos los compañeros. Ok, profe, gracias más bien. Y bueno, eso sería. No sé si alguien tiene alguna duda más o estamos bien. ¿Ellos algún comentario, alguna situación? No sé, nadie dice nada, aquí todos entendieron. Y Cristian que no entendió nada. Barbaridad. ¿Alguna pregunta que no sea respecto al cantonés? ¿Todo bien? No, 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 tranquilidad, tranquilidad. Este, no, no, entonces no, nada más en ese sentido, ¿verdad? Agradecerte, Anela. ¿Quién tenemos para la otra semana? Vamos a revisar por acá. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Según el cronograma del curso, según el cronograma del curso, después de Semana Santa, viene exposición número 6. Nela hizo la 5, la 6, y dice que la exposición número 6 expone 4, 4 y 4, 5. Ah, los orígenes del cálculo integral y el cálculo diferencial. Ahí hay dos personas, si mal no me equivoco. Era Jeremy el que estaba ahí, que no está. Sí, profe. No, Jeremy ya expuso. José y yo. No, Jeremy. No, Jeremy ya expuso. José Pablo y yo. Ah, excelente. Bueno, les tocó un tema muy bonito, muy robusto. Ahí, pues, hablar de Leibniz. Hay mucho de qué hablar, hay tanto, tanto, tanto que hablar ahí. Lo recomendable es, en este caso, pues, centrarse, pues, en la parte, en la rama principal, ¿verdad?
Ahí pueden hablar de muchas situaciones que no les voy a hacer spoiler, igual ya ustedes las conocerán, pero ¿verdad? Puede ser que uno trabaje el cálculo diferencial y el otro el cálculo integral. Ahí ustedes se distribuyen, ¿verdad? La exposición. ¿Qué de lo, profe? Dicen por ahí, había un corazón y lo quitaron. ¿Quién sabe qué pasó? Ah, era por graciosito, dice Valerie. Sí, no, entonces chiquillos, nada más hacerles la intervención, ¿verdad? En este ratito que nos queda, de que aprovechen, ¿verdad? Todos estos elementos, históricos. La idea del juego de astucia naval está muy bonita, ¿verdad? Por lo menos para hacer la introducción a través del juego de lo que es la posición, ¿verdad? De las coordenadas. Pues usualmente ya hemos discutido que el tiempo es un factor limitante, pero bueno, este tipo de opción es viable y se le puede sacar el jugo para poder representarlo primero con letras y columnas como la A y el uno y luego uno podría usar números negativos o positivos. Pero bueno, Inela, ahí son 3 puntos menos, ¿verdad? Por no ponerle esas cosas, esos números. Mentira, Nela. Bueno, entonces, chiquillos, traten de hacer alguna lecturita. Yo creo que la lecturita que les dejé de esta vez es chiquitita, ¿verdad? De lo que es el trabajo asincrónico. Igual, cualquier sugerencia, cualquier duda siempre es bienvenida. Y entonces nos vemos la otra semana con José Pablo y con Cris. Ahí a ver qué nos van a hacer, ¿verdad? Pórtense bien, entonces, chiquillos, estamos en contacto. Muy buenas noches. Gracias, Está bien. profe. Bueno, Hasta profe, luego. luego. Bueno, hasta Gracias, luego, buenas noches. Hasta chaitos, se luego. cuidan. Ay, Profe, dime, una Nela. pregunta. Ajá. ¿Te mando por correo o por dónde la presentación y el resumen? Ah, no, como lo han hecho los demás por el WhatsApp, nos mandas el Ah, código. bueno, sí, Sí, sí. y sí, entonces yo me acuerdo, sí, porque yo no les he pedido que envíen el archivo, pero no me acuerdo, pero no, mándelo por el grupo en primera instancia, no te preocupes. Profe, ¿y no necesitan que pasarte como los resultados de las preguntas del final No, o no? usualmente eso, ya con solo que yo lo vea, no hay ningún problema. Sí, lo Ah, bueno. importante es el resumen y la exposición como tal. Ah, ok. Bueno, voy a enviártelo ya de una vez entonces. Excelentísimo. Bueno, Bueno, profe, gracias. Hasta chao, luego. hasta luego.